Entonces vamos a proceder pues para que desarrolles lo que tenías que presentar hoy y entonces continuamos con el nuevo tema. Hoy entonces tenías que hacer una presentación oral. Sí, era lo del trabalengua solamente, ¿no? Y la adivinanza. Solamente tengo el trabalengua, no recordaba la adivinanza, solamente tengo el trabalengua. Bueno, entonces dime el trabalenguas. Dice así. Llaman bota a la bota que no bota, y al balón que sí bota no lo llaman bota, porque ya le llamaban bota a la bota que no bota como bota el balón. Muy bien. Qué rápido, no lo había escuchado. No piensen que uno Se lo se sabe. sabe todo. Sí. Exactamente, no es que son muchos. Allí, alguien entró y se me fue. Aquí está. Bien, vamos a continuar entonces nosotros acá. Como te explicaba, entonces, bueno, hoy seguimos con una parte de la redacción y eso de escribir. Vamos entonces a ver en qué consiste la biografía. ¿Tienes alguna idea cuando te hablo de biografía, a qué hace referencia? Creo que hace referencia a contar sobre la vida de una persona. Muy bien, exactamente eso es. Vamos a verlo de qué manera. Bien, la palabra biografía proviene del vocablo bios, que significa vida, y grafos, que significa escritura, por lo que se puede definir biografía como la narración de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte o hasta el momento en que se desea escribir o que se deja de escribir. Es un relato cronológico de la vida de alguien. ¿Sabes qué es cronológico? Conforme pasaron las cosas, o sea, em, en los años, pues, no se va a empezar desde el final de su vida, sino que desde el inicio, pues. Sí, cronológico es que lleva un orden secuencial. Muy bien, estás clarito y en todo, qué bueno. Bien, cuando nosotros vamos a desarrollar este tipo de literatura que se especifica dentro de no textos literarios, porque quizás por su capacidad de producción y porque es algo de manera informal, muchas veces las biografías se hacen en base a la necesidad de la persona que desea contar o narrar esos hechos de esa persona o de ese personaje. Por lo menos como lo vimos hace un momento, ahí se refiere que obviamente se contemplan aspectos desde el nacimiento hasta la muerte, pero muchas veces buscando esos rasgos en los cuales nosotros queremos destacar a esta persona o a este personaje. Imagínate que pusiéramos a contar o a narrar, por lo menos si vamos a hacer o abrir una exposición, una sustentación que vamos a presentar a alguien, tomamos en cuenta los datos importantes, más no se abarca todo. Pero sin embargo, si vamos a realizar un escrito donde vamos a plasmar a través de un trabajo ya un poquito más formal, entonces nosotros sí consideramos muchos aspectos desde su inicio hasta, bueno, si está muerto, hasta la muerte y si no, hasta donde ha existido pues o ha contribuido esa persona. Vamos a hablar sobre las características. Este tipo de escrito se presenta, uy, aquí se me repitió, como un texto expositivo porque muestra información relevante para ser difundida. Su estructura es narrativa porque se cuenta, se relata, ya que se basa en los siguientes aspectos: presentación de la persona que se habla, lugares y momentos en que ocurren los hechos,
descripción de los hechos ocurridos y de los acontecimientos que impactaron su vida, razón por la que esa persona es interesante. Se presentan datos reales de la persona, lugares y fechas. Se escribe en tercera persona. Los hechos se narran de pasado al presente. Bueno, en ocasiones a veces se da una narración retrospectiva, o sea que pero muy pocas veces se inicia del presente al pasado, pero lo normal es que, como lo dijimos hace un momento, cronológicamente iniciemos del pasado al presente, aunque sí se han visto este tipo de trabajo hecho a la manera inversa. Bien, aquí vamos a plasmar, ay caramba, no lo puse en este video. Bueno, vamos a buscarlo directamente para plasmarlo. Me deja copiarlo. Vamos a llevarlo aquí a una presentación. Qué extraño. No sé por qué no me deja. Ya. Ahí está. ¿Estás observando, Alberto? Sí, ahí se ve perfecto. Ah, ok. Hoy aprenderemos sobre biografía. ¿Qué es una biografía? Una biografía es la narración que relata los hechos principales de la vida de otra persona. ¿Qué incluye la biografía? La biografía incluye el nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona, datos sobre su familia, estudios que realizó, personas que le influyeron o le ayudaron, hechos y logros más importantes de su vida profesional e imágenes de la persona. El nombre, fecha y lugar de nacimiento de la persona, los estudios que realizó y los datos sobre su familia nos contestan quién, cuándo, dónde y por qué. Las personas que le influyeron o le ayudaron, los hechos y logros más importantes de su vida profesional y las imágenes de la persona nos contestan qué hizo o consiguió esa persona, cómo y para qué. El propósito del autor es dar a conocer los datos principales de la vida de alguna persona. Veamos ahora la biografía de Carlos Correa, beisbolista puertorriqueño. Carlos Javier Correa Oppenheimer es un beisbolista puertorriqueño que nació el 22 de septiembre de 1994 en el pueblo de Ponce y se crió en Santa Isabel. Sus padres son Sandy Oppenheimer y Carlos Correa. Asistió a la Academia de Béisbol de Puerto Rico y a la escuela secundaria con una beca. Fue uno de los peloteros más jóvenes en ingresar y estar activo en las grandes ligas. Fue seleccionado por primera vez en el MLB Draft de 2012 y debutó con los Astros en junio de 2015. Fue nombrado novato del año en 2015 de la Liga Americana. Ganó un título de Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017. En esta biografía pudimos ver presentes los elementos que estudiamos.
Bien, entonces allí vimos, voy a cerrar aquí. Vimos entonces un poquito más en otro aporte de lo que es la biografía y ahí te pudiste percatar de que ella, caramba, ya va. Okay. De que ella pues nos describe datos como estudios, como quiénes son sus familiares, algo que no se mencionó, pero que se supone está incluido en lo que es datos del autor. Acá tenemos otro ejemplo sobre Albert Einstein, fue un físico alemán, nació en Alemania, tenemos la fecha de su nacimiento, que a temprana edad su familia se trasladó a la ciudad de Múnich, cursó su primera enseñanza. Aquí este aspecto es, como lo decía hace un momento, los estudios primarios, los estudios pues que ha realizado la persona, porque así estamos conociendo el recorrido y esos momentos, etapa o lo que ha vivido la persona, por lo cual le han llevado a desarrollar o a lograr ser un personaje reconocido. Acá pues habla de otro recorrido, se trasladó entonces a Italia. Ahí estamos viendo entonces que este personaje ha viajado de un lugar a otro, que terminó de estudiar en Alemania. Posteriormente la familia completa se trasladó a Suiza. Y ahí entonces vemos el recorrido de educación de Einstein. Y por allí nos vamos. En su actividad profesional se ha reconocido como su ecuación más reconocida y trascendente de la consistente en la masa y la energía. Este es uno de los logros, como lo dijo bien la joven en el video. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué es un personaje reconocido? ¿Qué ha aportado? Y aquí tiene que, obviamente, ha trabajado en lo que es en el campo pues de la matemática, sería esta rama de la física, en donde lleva a hacer este tipo de estudios acerca de la masa y de la energía, y además ha obtenido premios o reconocimiento por ese esfuerzo y por su aporte en este caso. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921, fallece entonces en 1955. Y quizás, como te decía hace un momento, Einstein tiene mucha más información que ofrecer, ya que es un personaje trascendental entonces en lo que es el campo de la matemática y de la física, por sus investigaciones, sus estudios, todo lo que aportó a la humanidad. Tiene mucho que ofrecer, pero sin embargo vemos una biografía sumamente corta aquí, pero con datos muy específicos. O sea que no es tanto lo que quieras ofrecer, sino lo que desees en realidad dar a conocer de ese personaje al cual se le va a realizar esa biografía. Como ya se dice, dentro de las características, usted la biografía la trabaja en tercera persona porque usted está narrando la vida de alguien. No se trabaja ni en primera, ni el yo, ni soy, ni nada de eso, porque obviamente no es usted el protagonista. Aquí el protagonista entonces es el personaje del cual vamos a relatar o a narrar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. ¿Has comprendido entonces lo que es la biografía? Sí, se entiende bastante Aquí hay bien. dos términos que deben quedar
claros que son biografía, ¿verdad? Es cuando tú le haces esa investigación o ese estudio sobre la vida de una persona que es, obviamente en este caso, otra persona a la que tú quieres, de la que quieres contar. Y también tenemos la que hacemos de nuestra propia vida, pero esa se llama autobiografía, en donde ahí sí nosotros contamos sobre nuestra historia, que muchas veces las personas confunden, tienden a confundirlas. Bien, entonces vamos a ver qué actividad de aprendizaje tenemos que desarrollar para adquirir pues conocimiento sobre este tema. Vas a buscar la biografía de Nelson Mandela y vas a responder unas preguntas. Enumera 2 hechos históricos en la biografía de este autor. Después que tú has investigado, que has leído, por lo tanto puedes, debes, mejor, no puedes, debes buscar ciertas aportes de su vida en diferentes apartados, o sea, que no te quedes solamente con una lectura de la biografía, sino que busques diferentes, pues, aportes para que así puedas complementar este trabajo. Entonces vas a enumerar 2 hechos históricos en la vida de este autor. ¿Qué hechos lo marcaron? ¿En cuáles hechos se vio este autor? Por ejemplo, si tú me dices a mí que independencia de Panamá de España, fuera de es un hecho histórico, pero que está fuera de la realidad de este autor. Por lo tanto, hay que leerlo a él y así te vas a dar cuenta de esos hechos históricos que marcaron su vida. ¿Aquí estamos claritos, Alberto? Sí, sí, profesor. Bien. Después vas a describe cómo era la situación política y cultural que rodea a este personaje. Bien, aquí pues al Mandela lograr ser un personaje reconocido influyó mucho su situación política y la cultura de este personaje. Entonces ahora tú me vas a describir, según lo que tú lees, lo que tú investigas en su biografía, cómo esta situación cultural y política rodeó la vida de este personaje, de qué manera. Entonces ahí lo va. Yo te estoy poniendo aquí 3 renglones, pero no necesariamente tienen que ser esos 3 renglones. Si tú gustas, puedes escribir en 4 o hasta 5. También hay que ver aquí entonces el valor de la puntuación siempre. Tienes que tener eso presente para poder desarrollar tu respuesta. Aquí entonces nos quedó claro la número 2. Sí, sí. Bien. Ahora, entonces, explica qué motivó al personaje para actuar de la siguiente forma: practicar la no violencia, luchar por la liberación de su pueblo y hacer hasta llegar a hacer huelgas de hambre. O sea, me imagino no, es así. Dentro de la literatura o lo que tú vas a leer de este autor, te va a hablar acerca de estos 3 puntos. Entonces tú vas a explicar, allí no dice escriba textualmente. Es que he revisado algunas tareas y entonces la gente solamente hace en el copiar y pegar, y si le compruebo el copiar y pegar, yo les anulo la respuesta, porque ahí dice que usted me va a explicar. Ya tienes la información, la investigaste, entonces usted va a explicar para entonces así dar y comprobar tu opinión, porque esto es tu opinión sobre estas 3 prácticas que se vieron pues enmarcadas en la vida de este autor. Practicar la no violencia, luchar contra la libertad de su pueblo y hacer huelga de hambre. Entonces ahí, ¿me comprendiste?
Alberto. Sí, profe, dígame. Si comprendiste esta pregunta, que explique qué motivó al personaje, ¿ya? El personaje Sí. actuar de la siguiente forma: practicar la no violencia, luchar por la liberación de su pueblo y hacer huelga de hambre. ¿Me comprendiste? Sí, profe. Alberto, no te escuché. ¿No se escucha? O sea, me respondiste, pero yo no te escuché. Que si me comprendiste esta pregunta. Sí, profesora, sí, estoy comprendiendo. Sí. Bien, dice aquí que vas a escribir 5 características personales de Mandela. Después de haber leído, ¿cómo tú caracterizas a ese personaje? ¿Cómo se caracteriza él? Entonces ahí tú lo vas a poner. Esta sí está sencilla. Por ejemplo, un hombre grosero. Bueno, si usted considera eso, usted lo va a poner ahí. ¿Quién quita para ver? Aunque esa no es la respuesta, ya te lo estoy diciendo. Pero bueno, esos son ejemplos de características. Bien. ¿Por qué crees que es un personaje relevante en la historia de la humanidad? Ahora, recuerda tal cual decía la teoría de la biografía, que nosotros buscamos son personajes que hayan contribuido, por qué es que ese personaje es famoso, bueno, porque es un escritor, porque es un científico, es un deportista, como el video que vimos hace un momento, era la biografía de un deportista puertorriqueño, porque ha escrito grandes obras, porque se dedica al arte, porque es defensor de los derechos humanos. Bueno, por eso se investiga, se estudia, se comparte la información de este tipo de personajes, porque son relevantes en la humanidad por sus contribuciones, no importa en qué disciplina ni en qué rama, pero por eso se le hace entonces o se investiga la biografía de estas personas. Entonces aquí vas a responder que por qué crees que este personaje es relevante en la historia de la humanidad. Ahí está sencilla. ¿Qué opinas de la forma pacífica de su protesta? Ahí, bueno, entonces tiene que contestar con sus palabras, no puede ser textual. Hasta aquí comprendimos las preguntas que tienes que desarrollar. Sí, sí, profe, todo comprendido. Bien, en el punto 2, perdón, vas a preparar una biografía de un escritor bocatoreño. Recuerda incluir todos los pasos de la biografía. Preséntalo en clase. O sea, lo vas a hacer y lo vas a desarrollar aquí. Pero en la siguiente clase, antes de iniciar el tema nuevo, te voy a permitir que en unos minutos entonces tú me abordes, me narres, me cuentes sobre ese escritor bocatoreño que tú seleccionaste. Obviamente que pensaba pues, que iban a entrar más participantes hoy y les iba a asignar por nombre, pero como tú eres el único que estás dentro del grupo ahorita, ahora mismo, entonces Y usted selecciónelo a su gusto. Alguien está entrando. bueno. Usted lo selecciona entonces a su gusto. Hola, Justin. Hola, profe, yo estoy presente escuchando la clase también. Sí, y has comprendido, es que en antes como que te fuiste, igual te regresaste, entonces hasta ahora veo el nombre allí. Sí, profe, correcto, yo comprendí todo, la estoy escuchando. Sí. ¿Alguna pregunta con la asignación? Sí, bueno, yo creo que ya que estamos nosotros, ¿no para asignar un nombre de algún Sí, bien, escritor? yo tenía para asignarle aquí, bueno, uno escoge, está la autora Consuelo Thomas y está,
Ay, caramba, se me fueron los nombres. Tristán Solarte. Así es que escogen uno de los dos allí, no me dicen cuál selecciona cada quien. Yo, Solarte. ¿Quién es Tristán Solarte? Alberto. Alberto, ¿cuál escogiste? Solarte, profe. También está Justin, está el doctor Pernet, también él es escritor bocatoreño. No sé si te gusta Consuelo o seleccionas al doctor Rafael Pernet. Justin. Ah, disculpe, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Voy a agarrar a Consuelo Tomás, profe. Ajá, listo. Bien, entonces recuerden que es como todo, el escrito de la biografía, de la biografía lleva su parte tal cual lo han observado pues en la diapositiva y deben incluir cada una de ellas. Vamos a retroceder acá. Aquí está. La presentación, lugares y momentos, descripciones de hechos importantes, razón por la que esa persona es interesante. Obviamente, si son escritores, los aportes que ustedes me van a dar de esa persona es en cuanto a la parte literaria, qué obras escribieron, con cuáles obras han ganado premios y son reconocidos, qué reconocimientos han recibido. Esto es lo que le puedo compartir de lo que ustedes me deben de presentar. Y en la siguiente clase, aquí tenía que explicarles algo. Y aquí lo dice que son 15 puntos por lo escrito que lo van a presentar en este trabajo que se va a mandar pues a la plataforma y 5 puntos en la presentación, que la otra semana entonces nosotros tenemos que compartir, narrar, relatar y presentar al autor que les ha correspondido. Profe, una pregunta. La presentación tiene que ser, supongamos, estilo, no sé, PowerPoint, ¿no es cierto? No solamente usted va a narrar, a Ah, ok, conversar del es autor. una exposición hablada, ok. Sí, solamente es un relato del autor. Por eso digo, lo escrito yo lo voy a revisar aquí en el trabajo. Lo único que sí, pues recuerden que ese día van a necesitar tener un buen audio y permitirme acceder a las cámaras de ustedes para verlos en el momento que comparten la información. ¿Sí? Correcto, profe. Sería nada más ese detalle pues allí en la presentación, porque si ven aquí es algo para compartir tal cual como lo hiciste hace un momento con el trabalengua, es algo corto. Ajá, claro. Bien. ¿Preguntas? No, profe. Por el momento no, profe. Bien. La siguiente semana entonces yo les voy a asignar su primer mensual de español que contempla estos 4 temas. Las palabras compuestas, los textos argumentativos, literatura oral, tradicional y biografía. ¿Sí? Ese trabajo, ese mensual va a incluir estos 4 temas y obviamente que posteriormente el otro mes, de más arriba, porque sigue febrero y después más, entonces culminamos con los otros temas para hacer el mensual. ¿Preguntas sobre el mensual? No, profe. Bueno, prepárense.
No es una asignación muy, como dijo mi amigo Alberto, que estaba muy larga la de esta semana, pero es que así es la literatura. Esta está un poco sencilla, traten de hacerla lo más pronto posible para que puedan tener tiempo y repasar los temas para el mensual. Bien. Aquí entonces hemos terminado. No me cierren, que voy a regresar a la pantalla principal. Bien, chicos, les quería decir que yo he estado revisando las asignaciones y tienen que tener mucho cuidado a la hora de seguir las indicaciones. Se les ha permitido y se les ha dado pues esa oportunidad de que ustedes puedan consultar los martes. Si ustedes no consultan, yo pienso que todo está claro y a la hora de revisar yo voy a evaluar lo que he solicitado. ¿Qué está pasando? Que nosotros estamos desconociendo las técnicas. Si yo desconozco una técnica, yo la busco y me informo de la técnica que tengo que emplear para no cometer faltas y error. Quizás pues no ha pasado de todo aquí, pero aprovecho la oportunidad para aconsejarlo. Es importante que nosotros reconozcamos los puntos que vamos a ganar por cada parte de la actividad desarrollada. Me están dejando actividades en blanco. Ejemplo, esta que acaba de asignar tiene dos partes. La primera parte tiene un valor de 20 puntos, de 10 puntos, no recuerdo ahorita. Y la segunda tiene un valor, perdón, de 10 y de 20 puntos, ajá, en la segunda. Por ejemplo, si usted me presenta o me hace la exposición oral, usted solo ganó 5 puntos. Y si no me hizo la biografía escrita, obviamente que allí no va a recuperar nada porque aquella tenía un valor de 15 y la que usted presentó un valor de 5. Y cuando usted respondió las interrogantes, supongamos que no todas fueron de manera correcta, entonces ya allí vemos que hay un desequilibrio en la puntuación y usted podría estar por debajo de un promedio favorable. Por lo tanto, lean, revisen bien las indicaciones y si usted no entiende algo, consúltelo. Yo creo que se hace así, yo lo voy a hacer así, pero si usted tiene la duda, puede consultarlo el día martes. Esa era la observación que les... Dime. Uno que está de acuerdo, que comprendo. Que le quería hacer llegar porque estaba viendo pues los trabajos. También es importante recordar que hay una fecha y se evalúa la puntualidad. Si usted entregó, pero no entregó el día que les asigné, yo les voy a revisar su actividad porque debo hacerlo. Pero ya entonces usted tendría punto menos en puntualidad porque no entregó durante el periodo que estaba a disposición la entrega de su tarea. Usted entregó tarde y por lo tanto entonces allí se le restan puntos a su favor. También cada vez que ustedes realicen una actividad pues de la materia, se le evalúa ortografía. Por cada 5 faltas, de 4 a 5 faltas, se le está descontando un punto. Así es que traten y procuren por lo menos de trabajar con el diccionario o comprobar que esa palabra se escribe así, para que estos puntos que están a favor de ustedes no se les reste. Y entonces así ustedes, pues si perdió 3 puntos en una pregunta que no contestó, de manera correcta, entonces allí pues usted lo gana con ortografía porque no pierde nada. La respuesta estaba mal, pero toda su ortografía está bien empleada, así es que usted conserva los puntos. Esos son puntos a su favor. A su favor. Hacemos lo mismo, la dinámica es lo mismo en pocos minutos de la semana que viene. Antes de iniciar, pues
de asignar el mensual, entonces ustedes van a explicar brevemente, nos van a narrar sobre la biografía del autor que les correspondió. Entendido, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profesora. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir y me despido. Primero Dios, nos vemos la otra semana. Y por favor repasen, estudien, completen sus conocimientos en casa. Cualquier consulta estamos a disposición los martes de 1 a 5 de la tarde.